Ahí comenzó. Hola, Harmut, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, tenerte. Diego. El gusto es mío. Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, no, un honor, un placer. Hemos tenido conversaciones últimamente un poco por el mundo de EO, de Entrepreneurs Organization, y nos fuimos conociendo. Vi que tienes un prontuario muy interesante en lo que es B2B SaaS, y me encantaría tener una conversación abierta acerca de el modelo de negocios, de algunos aprendizajes que has tenido en distintas áreas. Así que, si te parece bien, y con toda la libertad de no responder, lo hacemos. ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto, Diego. Encantado. Bueno, qué genial. Mil gracias. Entonces, empecemos por tu presentación. Contanos un poquito qué has hecho de la empresa y, si quieres, dale toda la vueltita con lo que yo ya sé que vas a contar, pero que es una historia final. Una historia feliz, perdón. Con mucho gusto, Diego. Mira, digamos, yo fundé Estupendo. La compañía se llamaba Es Dinámico. Después le cambiamos de Estupendo por un tema de marca. Y básicamente lo que sucedió es que tuve una visión. Yo tengo el tema de que soy muy visionario, ¿no? Trato siempre, lo que te dice cualquier consultor de compañías es, oiga, trabaja en sus fortalezas, no trabaja en sus debilidades, y aplica también a tu persona, a tu individualidad. Entonces, en ese sentido, pues yo soy muy, muy orientado hacia el futuro, y veo este tema de cómo el Internet reemplazaba la comunicación, ¿no? Principalmente el mail en ese momento. Y dije, no, va a ser muy obvio que también va a reemplazar los contratos, las facturas y demás. Y me pongo a investigar en eso, cojo una certificación en Stanford de firmas electrónicas y comienzo a aprender cómo funciona la certificación de identidad en Internet. A partir de este conocimiento, que pues fue más técnico de lo que hubiera querido, la verdad, a la final me di cuenta que era muy orientado a ingenieros más que a emprendedores. Oye, pero es increíble, terminé siendo quizá de los primeros en Latinoamérica con un conocimiento muy especializado de cómo funcionaba esto. Y monto mi compañía en el 2009 en realidad, orientada a contratos electrónicos, pólizas de seguro electrónicos y facturas electrónicas como al final, ¿no? Yo decía, voy a hacer contratos, pólizas y la factura pues va a ser algo ahí que lo tengo simplemente para poder completar la oferta. Pero pues y ahí comienza el famosísimo Product Market Fit. Ajá. Yo todavía emprendedor muy, muy novato, pero bueno, comienzas a salir a vender y todo el mundo, yo le decía, oiga, tengo contratos y me decía, no, me interesan las facturas. Y yo, no, pero yo tengo contratos y no, pues que me interesa enviar a los clientes. Entonces, claro, llega un momento que te dices, no, a ver, entonces voy a comenzar a ofrecer facturas, a ver cómo me va, a ver si ahí me compran, pues comienzas a generar más confianza. Eh, y termino encontrando un nicho muy interesante que son las empresas de telecomunicaciones, que finalmente la empresa de telecomunicación, cuando iba a Coca-Cola, por ejemplo, y me decía, oiga, Harmut, me gusta su sistema, pero yo no tengo problema en entregar las facturas, porque el señor que va a dejar las colas, pues se baja con la factura y le entrega físicamente la factura. ¿Qué valor me genera su producto? Pero el de telecomunicaciones sí tenía un dolor, ¿no? Que es el famosísimo dolor que tienes que encontrar como emprendedor. Y era que básicamente el dolor, que me lo dijo, porque me hice muy amigo de algunos de los gerentes de facturación y cobranzas de estas empresas, era que ellos encontraban en Sambisa, que Sambisa es no sé en Buenos Aires dónde está el repositorio de basura, ¿cómo se llama? El Ah, hoyo. sí, se llama de diferentes maneras, e inclusive en Buenos Aires tiene como dos o tres, pero sí, es IPSA y hay otras más. Ya, ya. Y me mostraba fotos de las facturas botadas en Sambisa, en el repositorio de factura de basura de Quito. Entonces ahí hice clic y dije, esta gente sí me necesita porque tiene un dolor de no poder entregar la factura. Y acá en Ecuador, si no entregas la factura, no puedes iniciar el proceso de cobranza.
Entonces, el dolor, que pues inicialmente podría ser definido como entregar facturas, no era el dolor entregar facturas. El real dolor era que yo no podía cobrar a tiempo esas facturas y tenía un problema de cash flow. Entonces dije, listo, ese es el dolor que voy a resolver. Cambié mi presentación, ya sabes cómo somos los emprendedores, pues cogemos el PowerPoint, lo cambiamos de seguida al producto y me fui al mercado con eso. Oye, yo sorpresa comencé a ganar clientes, ¿no? En esa etapa, pues todavía no tenía un product market fit, pero ya tenía por lo menos el dolor claro, ya sabía dónde tenía que trabajar. Y me demoré por ahí, yo te diría que posiblemente 2009, 2011 encontré el dolor y por ahí hacia el 2012, es decir, casi 3 años después de comenzar la compañía, como te digo, todavía era un emprendedor amateur, digamos, ahora me demoro mucho menos, ya logré el product marketing, ¿no? Y claro, y es muy simpático porque tienes la data, ¿no? Pues que en ese momento todavía yo no tenía tanta conciencia de eso, pero la verdad, la definición real de cuándo logras product market fit es cuando acá decimos arranchan, porque es una palabra más en español, más internacional, te quitan tu producto, o sea, Te lo no lo sacan puedes tener, te lo sacan de las manos. O sea, no, es increíble, no hay, oye, llegó un momento en que me tocaba decir, ya no puedo seguir vendiendo. No tenía suficiente gente que implemente la plataforma. En ese momento yo no era 100% SaaS, estamos hablando 2010, 2011, ¿no? Todavía estaba el SaaS muy incipiente. incipiente, exactamente. Por ejemplo, estos modelos de self-service, había un montón de cosas que sobre todo aquí en Ecuador, pues todavía no las conocíamos bien. A veces uno lo conoce como emprendedor, ¿eh? A veces como tienes esta capacidad de visionar y imaginar la solución, a veces lo conoces, pero tu equipo no, entonces a la final te da igual porque uno no desarrolla la solución, ¿no? Pero así, no sé, creo que hablé de muchas cosas en una sola, respondiendo a la pregunta, pero... Pero espectacular porque de esto se trata, es de que converses acerca de cómo fue tu 2009 con la creación 2011 con el dolor, que esto verdaderamente me impacta y creo que es un valor muy grande para los emprendedores que están en nuestra industria, lo vamos a hacer genérico, de que se apresuran en definir el dolor y muchas veces ni siquiera se toman el tiempo de conectarlo con el mercado. Entonces, contanos un poquito de ese proceso inicial 2009-2011. Dices, bueno, entendí que no podían entregar la factura, no podían iniciar el proceso de cobranza y tenían un problema de cash flow. Pero hacerlos doble clic en esos 2 primeros años, ¿cómo fuiste que hablaste con la gente? ¿En dónde hiciste clic? Si hubo una entrevista que fue un aha moment. Genial, sí, clarísima la pregunta. A ver, yo te diría, Diego, que lo clave, a ver, sí, esto de los emprendedores es verdad. Lo que pasa es que estamos muchas veces, a veces los emprendedores también somos impacientes y queremos ya comenzar a escalar el negocio, ¿no? Y no queremos hacer el deber, no, ya queremos la parte divertida del negocio, pero hay una parte que no es tan divertida quizá, que es conocer este dolor. Yo te diría que lo más importante, digamos, es, yo recuerdo mucho que en esa época pasaba en la calle, es decir, desde la casa iba a las primeras reuniones, almorzaba, me acuerdo que en esa época me sabía los mejores restaurantes del sur de Quito, del norte de Quito, acá le llamamos huecas, ¿no? Estos almuercitos baratos, digamos, pero... porque no tenía oportunidad de regresar a almorzar a casa ni almorzar en la oficina, pasaba reunido. Entonces yo te decía que hacía por lo menos en esa época mínimo 4 o 6 reuniones diarias con personas de todas las industrias. Nuevamente, ¿no? Un emprendedor muy amateur, no fui muy estratégico en dónde reunirme, sino casi que iba, la única condición que tenía que cumplir era que sea una empresa grande. Y conversaba con la gente, ¿no? Y salía de esas reuniones y decía, mira, qué interesante, este señor me dijo que lo que le interesa es que la factura llegue el mismo día que le emite. Y a mi siguiente reunión,
yo ya decía que mi sistema permite entregar la factura el mismo día que le emite. O sea, ibas construyendo el producto mientras iba pasando de discovery en discovery. sí. A pesar Así, de que no existía, asumo de que no existía todavía. No existía el producto. Pero fíjate, en la siguiente reunión me decían, ves el lenguaje corporal, a veces la gente no te lo dice, pero ves que regresa a verte y dices, o sea, el rato que te regresan a ver, tú dices, aquí toqué algo, aquí hay algo que realmente le interesa a la persona. Yo te diría que una de las reuniones más esclarecedoras que tuve fue en Claro, la empresa de telefonía celular, donde el gerente de cobranzas, Washington Herráez, que fue muy buen amigo a la final, me dijo algo muy interesante y me dijo que él tenía un grupo de clientes porque estas empresas venden a todo el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, venden a barrios que son de difícil acceso, que inclusive a veces peligrosos. Entonces, tú no le puedes pedir al señor que entregue facturas que se meta a un barrio ahí donde pues posiblemente no sale vivo. Y me dijo que tenían un problema gravísimo y que la competencia se les estaba metiendo ahí. Entonces, era un segmento del mercado que básicamente, pues, decía, no, yo no le puedo pagar porque usted no me ha entregado la factura, no tengo ninguna constancia para poder pagarlo. Un poquito se aprovechaban de eso. Y a la vez, pues, les tocaba cortar el servicio porque no pagaban la factura y lo que hacían ellos era irse a la competencia. Eso tenían un churn muy grande, ¿no? Esa es una de las reuniones, ¿no? Y la otra, la que te comenté hace un ratito, que me enseñaron fotografías donde estaban las facturas en los basureros de la ciudad, ¿no? Entonces, esas dos fueron como aha moments que dije, aquí hay un dolor realmente que tiene esta gente, ¿no? Inmediatamente lo que hice, pues, conseguir citas con todas las empresas de telecomunicaciones de acá de Ecuador y fui con ese dolor, ¿no? Entonces, los dos dolores. Y todavía no había producto, solo había un PowerPoint con los dolores. A ver, espérate, porque ahí te quiero preguntar algo. El ICP, digamos, el Ideal Customer Profile, ¿cuándo identificaste telecomunicaciones como industria y cuándo identificaste lo que acabas de mencionar, un gerente de cobranzas? ¿Era ese tu ICP adentro de la empresa de telecomunicaciones y por qué? Sí. A ver, una cosa que aprendí también es que cuando tú vendes en B2B, vendes a varios stakeholders, ¿no? El principal es el dueño del dolor, ¿vale? Entonces, el dueño del dolor efectivamente era el gerente de cobranzas, a veces se llamaba gerente de contabilidad, dependiendo de la empresa, le ponen otros nombres, pero básicamente era el que tenía el KPI de cuentas por cobrar, perdón. ¿Cuántos días a esa persona le medían por cuántos días se demoraba en cobrar? Independientemente de la etiqueta, lo que me fijaba yo era cuál era su KPI, cómo recibía su bono. ¿Entiendes? Porque el bono es lo que le hace a la persona funcionar. Muchas veces pues pensamos que los gerentes dentro de las compañías están muy alineados hacia la visión o la cultura de la compañía, que sí pasa, pero en el día a día lo que le importa a la persona es cumplir con ese KPI que le va a permitir recibir su salario variable a fin de mes. Entonces, pues, digamos, básicamente yo me di cuenta de esto porque era el que realmente se sentía que tenía un problema ahí que resolver, ¿no? Entonces, nuevamente eso lo hace solo reuniéndote, es muy difícil si es que no estás en contacto con el mercado. Y la de telecomunicaciones fue básicamente por este tema de que las industrias, las empresas que entregaban algo físico, algo tangible, no tenían un problema en la entrega del documento, porque lo enviaban junto a la entrega del producto tangible. Entonces, ahí con esos bits de información, digamos, fue que yo creé mi Ideal Customer Profile, ¿no? Inclusive yo llegué, Diego, a desarrollar tanto este perfil, que yo, por ejemplo, eran personas de más de 40 años, 45 años, que tenían sus hijos en uno de 4 colegios acá en Quito, que leían líderes
el comercio, periódicos acá. Entonces yo me metía a Facebook y ponía, antes de la reunión, veía si es que le seguía a un diario, por ejemplo. Veía si el hijo estaba en uno de estos colegios y yo ya sabía que era cliente mío. Yo iba a esa reunión a cerrar, no iba a yo sabía que ese cliente iba a ser. Mirá vos, nunca lo escuché. Así que me encanta empezar a Sí. conectar puntos. Ahora, ¿cómo atacaste ese ICP? Dijiste, los empecé a ver a todos. ¿Tuviste alguna estrategia en particular que funcionó mejor que otra? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Y te quiero preguntar, Helmut, ¿qué aprendiste para ver cómo lo harías hoy si es que tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿no? Genial, lindísima pregunta. Que lo estoy haciendo de nuevo de cierta manera. Entonces, a ver, lo primero era que ya para ese momento, pues dije, no, yo tengo que comenzar a formar mi equipo de ventas, tener un gerente comercial, como ya estructurar esta parte para poder atender la demanda que nos mostraba el mercado. Y lo que hice fue, básicamente, siempre estuvimos orientados a empresas muy grandes. Ahí vale la pena también mencionar algo, y es que cuando yo comencé el negocio, pues no había ningún marco legal, digamos. Estaba escrito en la ley que se podía hacer factura electrónica, pero no había una reglamentación, ¿no? Entonces, básicamente las empresas estas, imagínate, pese a que no había reglamentación, me compraban por el dolor tan grande que tienen. Ese es un aprendizaje súper importante, ¿no? Que cuando el dolor es tan fuerte, la empresa hace lo que sea para resolverlo o atenuarlo, e inclusive son más valientes, ¿no? Se lanzan más a soluciones que posiblemente no están todavía del todo desarrolladas. Esto, perdóname la explicación, Harmo, pero tiene mucho que ver con la etapa del discovery, en donde preguntas mucho acerca del dolor, pero se evita la pregunta, ¿y qué tanto te duele? O sea, de 1 a 10, ¿cuál es la intensidad del dolor? Que está buenísimo lo que acabas de decir. Así es, así es. Y es evidente, ¿no? Cuando hay ese dolor, pues terminan comprándote. Es el rato que tú logras identificar ese dolor, te quitan el producto de las manos. Entonces, bueno, básicamente lo que termina sucediendo es que acá en Ecuador comienza también ya a regularizarse esto y la demanda se dispara por completo. Entonces, el rato, y es increíble, o sea, es la curva tal cual como la dibujan, es impresionante, ¿no? Es una energía muy particular. Pasa mucho también que pasas trabajando, ¿no? O sea, que de lunes a domingo trabajábamos con mi equipo, era increíble. A veces teníamos gente que está demasiado estresada, veíamos cómo limpiamos acaso unos días. O sea, eso es un problema escalar tan rápido. Pero básicamente, pues, lo que hago yo para responder tu pregunta es, ya formo este equipo comercial, un proto comercial todavía muy dependiente de mí, ¿no? Había cosas que todavía no conocía en ese momento y que ahora las aplico. Pero principalmente lo que hice, pues por un amigo que ya estaba en tecnología, que también tuvo mucho éxito acá, construí este funnel, ¿no? El famoso funnel comercial, que es un proceso comercial, y lo hice en base al buyer journey, básicamente en base a lo que el gerente de cobranzas quería, ¿no es cierto? Entonces, empresas muy grandes, acuérdate, las empresas muy grandes, que es el problema que suelen tener, que son muy lentas en tomar decisiones porque están muy enfocadas a veces a bajar los riesgos, ¿no? No tanto a intentar cosas nuevas, sino cómo hago el motorcito que ya funciona perfectamente bien, cómo hago para que funcione más rápido. Yo no quiero otro motor, este es el motor que funciona. Entonces, identifiqué bien ese perfil de riesgo, esa necesidad de confianza que necesitaban en el proveedor para poder dejarlo entrar a su casa, y construí el funnel así, ¿no? Entonces, era un funnel orientado a que ese cliente se sienta que estaba trabajando con la mejor empresa posible yo les decía, es el proceso más importante de su compañía, porque el proceso que trae dinero a su compañía es el más importante. Obviamente, pues si hubiera vendido yo otro sistema, hubiera dicho que ese proceso era el más importante. Pero en definitiva, hacía clic eso con el cliente, y yo te diría que esa es la respuesta, ¿no? Entonces,
diseñé el funnel en base a lo que el cliente quería hacer conmigo, en base a su buyer journey, y básicamente pues lo que hacía era, ya cuando tenía más SaaS, ya cuando mi sistema estaba mucho más SaaS, o sea, básicamente te instalaba en la primera reunión el sistema, te creaba el usuario, te daba los APIs para que tú conectes tu SIP o tu Oracle al sistema, pero decía, mira, desde hoy ya puedes comenzar a usarlo, pues si quieres, ocúpalo. Hay varios documentos contables que no necesitan pasar por el ERP, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en Ecuador hay una que es una liquidación de compra que utilizas tú cuando un ejecutivo se va de viaje, todos los gastos que hace de taxis y Sí. demás, los pones así para que quede ese gasto contabilizado, pero no es necesario hacer mucho más. Entonces dije, mire, haga eso, comience a probar el sistema con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante era que ya llegabas, le dabas una prueba al cliente de que realmente resolvías un dolor y iba creciendo el uso, ¿no? Íbamos viendo nosotros, por ejemplo, lo medíamos por número de documentos emitidos. Y era muy simpático porque en las reuniones semanales de equipo íbamos viendo cada lead, ¿no? Mira cómo va subiendo. Y claro, llegó un momento, inclusive, Diego, que ya veíamos un número y decíamos, listo, este ya está listo para cerrar, ¿no? Entonces, cogíamos a los vendedores, se les daba ya la lista de... Ahí estoy un poco confundido. ¿Vos le implementabas la solución sin que hayas cerrado el cliente? ¿Sin tener un contrato? Le dábamos un mes gratis, un trial. Ah, qué Sí, interesante. sí. Y le hice para que el vendedor pueda activar el trial. Entonces era completamente por fuera del equipo técnico, simplemente el vendedor tenía un usuario, entonces iba donde ti, oye Diego, ¿qué te pareció? Hoy me gustó, mira, te lo voy a dejar gratis un mes solo para que pruebes, pues, y te lo dejaba ahí con tu usuario ya funcionando. Entonces, acuérdate, era el gerente de cobranzas, el gerente de contabilidad, que tienen toda esta visibilidad. Entonces comenzaba, y esa es otra cosa súper importante en B2B, es que tienes todos estos stakeholders, ¿no? El gerente de cobranzas, dueño del dolor, el gerente de sistemas, que acá en Ecuador en esa época pasaba mucho a través del gerente de sistemas y que básicamente pues veía que el sistema funcional. Yo recuerdo que el dolor del gerente de sistemas era que no me llamen el fin de semana porque se cayó su plataforma. Es lo único que quería. No era en este caso el bono, sino era el descanso. Sí, claro, porque es gente que se cae una plataforma y el proveedor está malo y les toca trabajar el fin de semana, ¿no? Y de ahí tenías el otro stakeholder que era importantísimo y lo descuidé en su momento y la competencia se me metió por ahí, era el usuario de cobranza, o sea, la persona que ya hace el trabajo operativo de cobrar. Entonces, el dolor de esa persona era que la plataforma sea fácil de usar. Lo único que quería es UX, ¿me entiendes? Entonces, mira, fíjate cómo en B2B tienes que ir a cada uno, ¿no? Y fíjate que llegamos a un nivel de sofisticación en que a los vendedores les dábamos una presentación distinta para cada stakeholder. No era el mismo PowerPoint, sí. Era uno distinto para cada uno, sí. Bueno, alucinante. Pucha, se me ocurren 200 preguntas. Tenemos 15 minutitos y me gustaría avanzar. Me estoy escapando el Discovery Process porque lo dijiste que fuiste acelerando, pero solamente bien cortito. ¿Tenías estructurado el Discovery Process? ¿Bajado? Para ¿Puede ser hacerte... en un CRM? No, para serte franco, no, Diego. O sea, fue muy talento emprendedor, muy feeling. Con el tiempo, digamos, sí lo estructuré, digamos, a través de un CRM precisamente. Sí lo pude, pero ya en una etapa posterior, ya no sé si llamarle Discovery Process, ya era más una etapa más de... Comercial. Más funnel, sí, funnel de marketing y funnel de sales. Espectacular. Bueno, mercado geográfico. Hablaste mucho de Quito y
Yo me imagino que hay una población limitada de empresas de telecomunicaciones de Quito. Entonces, ¿cómo mirabas tu SOM, tu TAM, SAM? Y también háblame un poquito del mercado geográfico, cuál era tu aspiración, cuál terminó siendo, para que después entremos también en el tema del ticket, ¿no? Para ver el negocio por detrás. Claro que sí. A ver, digamos, pues sí, el mercado natural fue Quito, digamos, en ese momento era lo que estaba ahí cerca mío, donde estaban todas mis relaciones y demás. Y el mercado de telecomunicaciones en ese momento era muy grande en dólares, pero había 10 empresas máximo, y de estas 10 empresas creo que 4, a ver, no, perdón, deben haber sido unas 20 empresas, y de estas 20 empresas, 4 eran de Claro y 5 más de Movistar. O sea, el 50% del mercado estaba entre 2 empresas y de otras 10 ahí regadas, ¿no? Pero eran muy grandes, Diego, eran empresas, hasta ahora lo son, pero en ese momento, acuérdate, creo que era la empresa más grande del Ecuador, Claro, y de largo. Entonces, eh, mira, Claro gastaba en enviar sus facturas $4 millones al año. Si yo iba y les decía, oiga, págueme $2 millones al año, se ahorraban 2 millones. No te van a pagar los 2 millones. En tecnología pasa mucho, sí, sí. ¿Pero lo hablabas así? ¿Con esa claridad como lo dices ahora? No, no. Mira, de hecho, pues ahí voy a topar un tema que hasta ahora me causa dolor, y es que cobré demasiado poco. Bueno, me encanta la discusión de pricing, cómo te diste cuenta, cuáles fueron los procesos, porque claramente uno dice, no, bueno, terminé cobrando $1,5 millones al año porque era 4 millones, aquí estaba el punto, pero lo interesante fueron todos los procesos, ¿no? De que pensabas que cobrabas muy caro y querías más clientes y después subías precio. Bueno, contanos un poco. Bueno, mira, voy a Claro y estaba compitiendo con una empresa española en ese momento, que ya tenía en el mercado en España como 20 años, o sea, hace mucho tiempo que daba factura electrónica en España. Pero claro, es interesante, en tecnología tienes este componente de la experiencia, que básicamente la experiencia es business model, es cómo funciona el negocio. Pero tienes este problema, otro tema tecnológico, ¿no? Que es una plataforma de hace 20, la mía tenía un par de años, entonces mi tecnología era mejor, ¿no? Entonces, pese a que tenían más experiencia, pues yo también tenía una ventaja ahí con tecnología. Y lo que pasa es que me doy cuenta, pues a la final, Claro, gastaba $4 millones, y yo dije, bueno, te voy a ahorrar 10 veces eso, te voy a ahorrar 10 veces eso, lo voy a vender en 400,000, sin saber que ellos iban a coger esa propuesta y la iban a negociar. Entonces, yo debía haber ido con 1 millón y terminar en 400,000, fui con 400,000 y terminé en 200,000. Entonces, pero bueno, pues imagínate, yo estaba comenzando el negocio, era una plata que me venía de maravillas, con eso iba a poder pagar prácticamente todo el año de operación de mi compañía, entonces estaba muy feliz, ¿no? Pero bueno, me reúno con mi competencia, que pues yo también tengo el hábito siempre de tener buena relación con la competencia, me encanta hablar con la competencia, y me dicen, oye, Harmon, eres un pelotudo. ¿Por qué soy un pelotudo si te gané el negocio? Y le terminaste dando la razón. Sí, me dijeron, mira, nosotros teníamos aprobado el proyecto por $1 millón al año. Y ahí dije, no puede ser, no puede ser. Y es obvio, si es que tú te cuesta algo $4 millones al año y viene alguien y te dice, le voy a cobrar la cuarta parte de eso, ¿dónde firmo? O sea, ahorita me está ahorrando $3 millones. Pero bueno, finalmente, Claro, fue un excelente cliente, terminó el ticket siendo $400,000 al año, el dolor se atenuó un poco. Pero sí, digamos, el tema del pricing, básicamente, pues lo que yo entendí luego ya con el tiempo es que tiene que estar mucho basado no en cuanto al costo tuyo, porque, oye, mi plataforma, Diego, el costo de la plataforma era $12 al año.
y mi ticket menor era $8,000 al año. O sea, no tiene comparación, no puedes tú comparar el costo de la plataforma, ¿no? El cloud más todos los componentes tecnológicos. Claro. ¿Y cuánto pondrías hoy sobre este mismo ejemplo? Hoy se te da, haces un flashback. ¿A cuánto hubieras mandado la propuesta inicial para justamente negociarla como al 50%? Sí. Mira, le hubiera pasado por lo menos un 30% más cara O de lo que sea, yo quería vender. $520 Sí. y para llegar a también al 50%. No, normalmente no te descuentan el 50%. Estas empresas grandes, no sé cómo sea en Argentina, pero aquí en Ecuador, por ejemplo, tienen KPIs, ¿no? O sea, de la propuesta ellos tienen que por lo menos bajar el 15%. Y me lo decían, ¿ah? Después ya había tanta confianza que me decían, Harmut, yo no puedo aceptarte. A mí si es que no te bajo el 15%, no puedo, no me van a aceptar eso. Entonces, ya vas aprendiendo, ¿no? Entonces, la siguiente ya la pasas por 15% más cuando es para esta empresa. Pero normalmente yo recuerdo, pues si no estoy mal, Diego, tendría que validar el dato, pero yo recuerdo que era 30% extra, ¿no? Siempre nos bajaban el 30%. Ok, y me sorprende un poco tu respuesta porque hablaste con la competencia y te dijeron que tenía aprobado por 1.000.000. Entonces, ¿por Sí. qué lo hubieras pasado a la mitad prácticamente, a 520? Eh, Buena pregunta. Mira, digamos, lo que yo más o menos como tengo configurado en mi cabeza es que la tecnología te permite 10 veces resultados a la 10ª parte del precio. Eso es más o menos el mindset que tengo yo, digamos, es un shortcut que lo veo así, ¿no? Digo, ok, voy a dar 10 veces más valor de lo que tienen a la 10ª parte de lo que están pagando, ¿no? Ese es como el bit de información que lo tengo grabado. Ahora, Por eso los acuérdate 400 siempre. de 4 millones. Exactamente. Y Perfecto. otra cosa que es súper importante que hago ahora, Diego, es que no hacía en ese momento, es que transformar una empresa es muy costoso, ¿vale? Si tú quieres, pensemos como dice Jim Collins, que es un bus de colegio y los puestos dentro del bus son limitados y en esos puestos tiene que estar la gente que debe estar. Cuando tú construyes desde el principio tu equipo en base a tu cultura, en base al talento de esa persona, en base a lo que necesitas de esa persona, es mucho mejor negocio que contratar gente porque estás creciendo como loco y después tratar de cambiar más adelante. Es muy, muy costoso. O sea, la transformación es buen negocio para el que provee la transformación, pero es muy mal negocio para una empresa porque le termina costando mucho más. Y te digo esto porque finalmente lo que termina sucediendo es que hay un crecimiento que no necesariamente es ordenado y que también tiene muchos factores de que la persona que está ahí no es la persona ideal para esa parte de la compañía, ¿no? Entonces, después hay una corrección que finalmente, pues, te toca hacerla de todas maneras o pagar esta deuda, ¿no? Deuda de talento, deuda técnica. Entonces, te digo esto porque como emprendedor yo hacía las cosas conforme a lo que el negocio necesitaba. Oye, pero después de esa complejidad es imposible transmitirla a tu equipo. No, nadie te va a entender. No hay forma de que lo transfieras. Entonces, ahora lo que hago, Diego, tengo estas como reglas, ¿no? El pricing tiene que ser en base a esto, implementen. Si necesitan algo más, me avisan. Porque es mucho más fácil después trasladar ese conocimiento a tu equipo. Cuando la empresa de tecnología, tú sabes, tú estuviste en ese negocio, has estado muchos más éxitos que yo, es inevitable el crecimiento exponencial. Es cuestión de tiempo, no es si es que va a pasar, es cuándo va a pasar. Oye, Diego, y ese momento ojalá que estén todas las tuercas bien ajustadas, ¿ah? Ojalá que esté todo bien aceitado, porque
Si no, te sucede lo que te sucedió, comentaste muy por arriba de que la gente trabajaba de lunes a lunes, que había gente que se quemaba. Me acuerdo que en otra oportunidad me comentaste algo vinculado a tu socio. Eh, abrinos un segundito más sobre eso y después quiero pasar sobre otro tema. Ujú. Entonces, sí, básicamente lo que hago ahora, pues el aprendizaje se resume mucho en que diseño las compañías para que sean fáciles de escalar. Y para que sean fáciles de escalar, tienen que ser simples. Tú no puedes escalar la complejidad. Tú solo puedes escalar la simplicidad. Wow, qué fácil que suena, qué difícil es, ¿no? Tener esa claridad mental. Sí. Bueno, contanos un poquito acerca de cómo siguió la historia, el tema de, tuviste un éxito, entonces, ¿cómo, si quieres en un fast track, después de 2012, cómo siguió la historia y también contarnos del éxito? Buenísimo. Entonces, básicamente, pues la compañía termina siendo la primera en Ecuador con casos de éxito muy lindos, con logos muy bonitos en el PowerPoint, con clientes que podían llamar a confirmar que todo funcionaba bien. Entonces, crecimos muchísimo, ¿no? Nosotros llegamos a tener el 45% del mercado de acá de Ecuador de empresas grandes, y cuando hago el exit estábamos en 35%, o sea, súper bien, se mantuvo muy bien esa participación del mercado. De las empresas más grandes de Ecuador, ¿no? Entonces estaban Fortune 500 ahí, y en ese momento, pues, me entero por un amigo, también emprendedor tecnológico en Perú, que comenzaba la factura electrónica en Perú y también en Colombia. Entonces, comenzamos nosotros a exportar y fue súper simpático. Acá Ecuador es un país pequeño, ¿eh? Muchas veces dentro del mundo empresarial hay ese chiste siempre de que vienen desde el norte, vienen a Colombia y dicen entre Ecuador y Perú, saltemos a Perú, y si vienen desde Chile, van a Perú y después saltan a Colombia. Entonces aquí en Ecuador como que no, pese a que éramos grandes, y después cuando yo vi lo que habíamos logrado era impresionante, o sea, era un logro súper grande. Nos comenzaron a prestar atención cuando estuvimos en Colombia, fíjate. El rato, pese a que en Colombia éramos 20 veces más pequeños que en Ecuador, comenzó la gente a interesarse un montón por nosotros. Así conocí pues a la gente en Chile, grandes amigos hasta ahora, la gente de Acepta, de Paperless, muy linda gente, excelentes emprendedores tecnológicos, hasta ahora están ahí con emprendimientos muy chéveres. Algún rato debería presentarte a ellos, de hecho. Eh, Están en algo parecido a ti. Entonces, básicamente, pues, me llama este amigo, me dice, mira, Harmut, voy a vender mi compañía, ya lo puedo revelar ahora porque, pues, estaba hace tiempo con esto, pero estaba con NDA. ¿Te interesa vender tu compañía? Y le digo, oye, ni siquiera lo había pensado, estaba yo en otra, estaba resolviendo cómo internacionalizar mi negocio con los gaps en talento, porque el talento que necesitas para un país no es el mismo que necesitas para internacionalizar el país. El talento en Ecuador, por ejemplo, esas otras cosas interesantes, ¿no? El tipo de talento que tienes en una plaza, o sea, el ecuatoriano es excelente, siendo muy recursivo, creciendo dentro de Ecuador. Es decir, no tanto una diversificación de mercados, sino una diversificación de productos. Entonces, el ecuatoriano, el talento del ecuatoriano es como tenemos poca gente, a la misma gente hay que venderle muchas cosas. Claro. Entonces, pero el talento del colombiano es, oye, aquí hay mucha gente, pero hay mucha gente más en México, así que tengo que vender a más gente, no más productos, no más a la misma gente, sino a más gente. Entonces, resolviendo esos gaps y demás, y le digo, oye, pues, ¿cuánto te pagaron? Entonces me dice, oye, me dieron, no te puedo decir, pero me dieron más de 10x revenue. Entonces digo, no, ese ticket está como interesante, pues conversemos. Entonces, básicamente lo que acordé con él es, dice, mira, Harmut, vamos a hacerlo fácil, yo te voy a comprar 30% de tu compañía a esta valoración,
y yo te meto en mi venta y yo gano del 30% tuyo, pero tú te vas a ganar del 70%, pues una valoración por encima de 10x en revenue. Entonces, eran múltiplos bien interesantes, terminó siendo 12x finalmente. Y claro, digamos, la idea era pues él vendía su compañía en Chile, se iba a demorar un tiempo más, hasta además, pero oye, el fondo americano, muy agresivo, muy rápido, digamos, además de especialistas de integrar compañías, yo me quedé realmente admirado porque yo pensé que iban a necesitar más tiempo de mí. La verdad es que me listaron 3 meses y ya tenían todo bajo su control. Así que pues el acuerdo con mi amigo lo hice en el 2020. Oye, para el 2021 ya estaba cerrando mi exit y el 2022 se había acabado todo, ya estaba desempleado. Wow, qué bárbaro, qué recorrido. No cualquiera, suenas muy humilde, pero nos has dado un pantallazo de lo difícil que es el esfuerzo que hay que hacer y que no es gratis tampoco, ¿no? La dedicación que uno no tiene que poner, como decías, también la dirección técnica que tiene que tener tanto la estructura como el día a día después, ¿no? Así que me encantó. Y finalmente te quería preguntar, ¿todo esto lo hiciste bootstrap? ¿Tuviste inversores al principio? ¿Cómo fue? Oye, yo soy súper bootstrap. Yo me encanta el bootstrapping, la disciplina que pone en el equipo. Ahora también estoy haciendo bootstrapping en mis emprendimientos. Y es muy simpático ver cómo cuando haces bootstrapping versus cuando hay dinero en el banco, te haces muy recursivo, ¿no? O sea, lo que esté de más, ni siquiera lo tomas en cuenta. Entonces, naturalmente te enfoca. No es que es la única manera, ojo, ¿no? También con dinero puedes enfocarte. Pero sí, yo hice full bootstrapping, o sea, imagínate, digo, que en el 2009, cuando comienzo la compañía, estaba adelantado, o sea, yo firmé mi primer contrato de factura electrónica en el 2011, imagínate, los 2 primeros años hacía páginas web, hice un portal de Dell Ecuador, entonces tú comprabas tu computadora Dell en mi portal y yo estaba por atrás comprando en la Dell de Estados Unidos lo que tú me pedías y simplemente hacía una intermediación, brindaba internet, o sea, ¿qué no hacía para lograr? Y con desarrolladores que les pagaba el sueldo y pues todo un tema que fue muy recursivo a la final, fue full bootstrapping, ¿no? O sea, me vino bien a mí. Qué bueno. Me quedan preguntas con respuesta corta, pero hay una que te quiero empezar a hacer, es las enterprise suelen ser muy burocráticas, entonces me imagino llegar a la propuesta relativamente rápido, pero ¿cómo pasabas de la propuesta al cierre? ¿Qué cosas, cómo fuiste para acelerar? Mira, digamos, el KPI inicial era 4 meses. Lo mejor que logramos fue 1.5 meses, ya cuando estaba muy madurito el funnel. Pero yo te diría que lo que tienes que tratar de acelerar es los stakeholders. Ahora LinkedIn te permite hacer este mapa de las compañías, no me acuerdo cómo se llama la herramienta, pero trata de identificar siempre cuáles son. Sales Navigator, gracias. Identifica, te voy a mi caso, gerente de facturación o cobranzas, el usuario de cobranzas, gerente de sistemas, y trata de reunirte rápido con ellos, porque ellos se reúnen todas las semanas normalmente en sus compañías, y lo que tú quieres es que en una de esas reuniones el de sistemas ya haya escuchado de ti y esté tranquilo de que le resuelves el dolor, el de cobranzas haya escuchado de ti y esté tranquilo de que le resuelves el dolor, y que el financiero esté tranquilo de que está dentro de su presupuesto. Eso es lo que nos funcionaba a nosotros. Fantástico. ¿Qué harías hoy? Me imagino que ya estás haciendo, pero post-exit, esta es una pregunta que hago siempre. ¿Qué harías? ¿En qué industrias? ¿Por qué? Buenísimo. A ver, entonces, algo que me pasó a mí con tecnología es que este crecimiento muy exponencial es muy fuerte, ¿no? En términos de estrés y demás, es como que a mí me dejó un poquito asustado. No sé si la palabra asustado, pero sí dudoso de volverlo a hacer directamente. Entonces, lo que hago es
colaboro muchísimo con empresas de SaaS. Ya no soy el emprendedor de la SaaS, soy el ejemplo que siempre pongo es de Guardiola, ¿no? Que Guardiola jugaba de 5 en el Barcelona y tenía la energía y todo. Ahora yo soy el Guardiola del City, ¿no? Ya no juego, pero pues te enseño lo que yo aprendí. Me metí al campo de salud mental. Entonces, es mucho pensando desde Ecuador, ¿qué realmente podemos hacer? ¿Qué ventaja competitiva tiene realmente Ecuador? Pensando un poquito ya en el país, en cómo puedo crear una empresa sostenible acá. Y acá en Ecuador, pues tú conoces Ecuador, creo, ¿no? Has estado por acá. Sí. Ya. Está en la mitad del mundo, por eso se llama Ecuador, y estamos a 2.800 metros de altura. Entonces, tiene una combinación muy simpática en altitud y la intensidad del sol. Y estamos ahora nosotros cultivando plantas y hongos medicinales y haciendo bebidas funcionales para la mente. Entonces, fáciles de consumir, digamos, he utilizado mucho el aprendizaje, por ejemplo, de tecnología del Market Product Fit. Te decía que me demoré 3 años con Estupendo, ahora nos demoramos 1 año. Ya comenzamos a escalar a partir del año con una bebida ahí que tiene un montón de beneficios para la salud mental. Estoy en eso, estoy montando un programa de educación para emprendedores, creo que también te conté. Básicamente todo este conocimiento digitalizándolo y metiendo inteligencia artificial para que tengas un asistente como emprendedor que te va creando los perfiles del talento que necesitas, que te va creando todas las estructuras que necesitas para formar esta empresa, ¿no? En esas 2 cosas estoy. Alucinante, seguramente vamos a trabajar mucho más. La última, ¿qué deseas que suceda en la comunidad SaaS en Latinoamérica y cómo la ves posicionada o posicionándose de manera global? Qué linda pregunta. A ver, mira, yo te diría que acá en Latinoamérica lo primero que hay que reconocer es que hay muchísimo talento. La gente acá es espectacular. Eso a veces uno ve Silicon Valley, que todo el talento se va allá, pues es el primer paradigma que hay que romper. Acá hay muchísimo talento, igual o mejor que allá, que puede hacer grandes cosas. Lo segundo, te diría que hay una gran oportunidad porque a mí lo que me pasaba, por ejemplo, que me di cuenta cuando me compró esta gente, es que el americano tiene una forma completamente distinta de ver el mundo y no entiende la lógica latinoamericana, ¿no? Que acá los procesos a veces son más lentos, la cultura de negocios es diferente, el marco legal es muy complejo. Muchas veces tú para poder cumplir con el marco legal tienes que hacer cosas que en Estados Unidos no deberías. Entonces, todos esos factores hacen que uno tenga una ventaja particular respecto de otras regiones del mundo que por ahí se ven con más crecimiento, y es que podemos crecer muy rápido acá y luego estas empresitas, o venderlas a Estados Unidos de empresas similares. Por ejemplo, la empresa que me compró a mí tenía factura electrónica también, y lo que quiso es simplemente ahorrarse el trabajo de abrir en Sudamérica y comprar los players grandes que estaban ahí. Así que le veo como una gran oportunidad, Diego. Me parece que es un excelente lugar para estar. Espectacular. Bueno, Helmut, te quiero agradecer en primer lugar por toda esta generosidad. Ha sido muy claro, muy abierto. Gracias por compartirlo. Y lo segundo, no me quiero perder de una nueva conversación que tengamos más sobre el lado emprendedor, el lado personal, el lado familiar, y hacerle más doble clic acerca de lo que estás haciendo ahora, si te parece bien. Me encantaría, Diego, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias también.